Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que, según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue identificado como el Hijo del Hombre. La expresión hijo de hombre se emplea en referencia al ser humano en general o a una persona en particular. En su forma plural, los hijos de los hombres es para referirse a la raza humana como se menciona en el libro de Génesis, donde en el mismo sentido se aplica a las hijas de los hombres en contraste con los hijos de Dios o los seres angelicales. Al mismo tiempo vale recordar que Israel y Judá son pueblos cananeos, y de la mitología cananea fue incorporada la designación de hijo de hombre para una deidad específica, como está registrado en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. Dice allí el relato: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En el canon hebreo, el libro de Daniel aparece entre los escritos o ketubim, porque no es un libro profético, sino un escrito compuesto durante la persecución de Antíoco IV entre los años 175 y 163 antes de nuestra era, y fue escrito ante la amenaza a la creencia judía y las rivalidades internas que surgieron en la élite sacerdotal. En ese escenario de presión externa y división interna, el objetivo del autor del libro de Daniel es animar al pueblo, animar a través de un personaje ficticio ambientado en el siglo VI antes de la era común, en un nuevo género literario llamado apocalíptico. El libro de Daniel, entonces, según los judíos, no es un libro profético, sino un libro de carácter nacionalista elaborado para hacer frente al avance de la cultura griega. Daniel significa el Dios Él es mi juez, aunque en esa época el nombre propio de la deidad cananea Él, el Dios de la antigua Israel, ya era considerada como sinónimo del adjetivo Dios. Además, los sacerdotes judaítas ya habían adjudicado al Dios Yahvé los atributos correspondientes al padre de todos los dioses cananeos, el Dios el Dios de la antigua Israel. Debido al sincretismo religioso, el significado del nombre Daniel, Dios es mi juez, ya se refiere al Dios Yahvé, quien desplazó al Dios cananeo el Dios del auténtico Israel. Así que en esta obra literaria de naturaleza apocalíptica, el personaje de nombre Daniel relata que observaba una visión en la noche, que un ser semejante a un hijo de hombre venía con las nubes. La idea inicial es que se trata de un ser humano, de alguien como un hombre o parecido a un hombre, pero esta idea cambia al ver que el ser enigmático similar a un hijo de hombre había venido para encontrarse con el anciano de días. Siendo así, veamos primero que el anciano de días o quién es el anciano de días. Este es un título con el que se conocía al dios cananeo el dios de la antigua Israel. Era el dios principal del panteón cananeo, el padre de todos los dioses o de la familia divina. Es quien preside la asamblea divina desde el monte de la reunión y juzga entre los hombres y entre los dioses. Veamos un par de ejemplos. Salmo número 82, versos 1 y 2 respectivamente. Dice allí: Dios se alza en la asamblea divina para juzgar en medio de los dioses.
¿hasta cuándo juzgarán injustamente y harán acepción de los malvados? La deidad cuyo nombre no se menciona es el dios cananeo el dios de la antigua Israel, padre de todos los dioses que presidía la asamblea divina y juzga el accionar de los dioses a su cargo. El Dios del salmista no es Yahvé, como muchos creen, porque Yahvé nunca presidió a ningún grupo de dioses en asamblea alguna. Además, Yahvé es un Dios pre-árabe oriundo del desierto, un Dios outsider llevado a Canaán por sus seguidores, un Dios tan incapaz e inseguro que sentía celos de todos sus colegas, que tuvo que prohibir la adoración a otros dioses y la tenencia de imágenes. En fin, el dios Yahvé vivía siempre frustrado e irritado, maltrataba a su pueblo hasta que lo mandaba al exilio y allí se calmaba. Otro ejemplo tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículos 8 y 9. Dice allí, cuando Elión daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahvé es su pueblo. Jacob es el cordel de su heredad. Aquí el dios el dios más alto en la jerarquía de dioses cananeos, estaba repartiendo los territorios de Canaán, y allí estaba en la fila el dios Yahvé, esperando recibir su parte. El dios Elión es traducido por el Altísimo en las Biblias en castellano, para que el lector no perciba que se trata de otra deidad y crea que es Yahvé. Pero en el texto se observa claramente que es Yahvé quien recibe su parte y es otro Dios el que reparte. Además, el pueblo de Yahvé no es Jacob, sino Judá. Pero como este escrito se produjo en la fase posexílica, la élite sacerdotal judaíta se apropió del nombre Israel, se apropió de su territorio y de su gente, y desechó al anciano de días, al dios Por esa deshonestidad sacerdotal, los samaritanos no comulgaban con los judíos, y la rivalidad seguía fuerte en el siglo I. Muy bien, ya sabemos que el dios fue el anciano de días y que ese epíteto o título los sacerdotes judaítas le transfirieron a su dios Yahvé. Ahora corresponde averiguar quién es el Hijo del Hombre y el origen de dicho título. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, relata que miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En la mitología cananea, el dios o el anciano de días delega sus funciones divinas a su hijo, el dios Baal. Y esa antigua creencia, el autor de Daniel proyecta en su escrito, donde sus lectores del siglo II antes de la era común ya reconocían como el anciano de días al dios Yahvé. Según la antigua creencia, el anciano de días otorgó al Hijo del Hombre un reino indestructible, con el propósito de ser servido por todos los pueblos cananeos. Además, el texto refleja la creencia cananea de la existencia en dos tronos en el cielo, creencia que fue asimilada por el judaísmo, creencia que pasó al cristianismo y está presente en toda la extensión del Nuevo Testamento, como Dios Padre y Dios Hijo, el equivalente al binomio del Dios y su hijo Baal, y en el judaísmo, el Dios Yahvé y el Metatrón, el Dios que está detrás del trono o a la diestra de Yahvé. Este concepto de los dos poderes o las dos figuras divinas que gobiernan desde el cielo es conocido como binitarismo o binitarianismo. La expresión de la creencia es clara en el Salmo número 80, en los versos 17 al 19. Dice allí, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre.
Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La idea de un Dios jefe, en este caso Yahvé, y un Dios a quien Yahvé delega su función de gobierno, el Hijo de Hombre o Metatrón, el que está cerca o al lado de su trono, tal como aparece en el libro de Apocalipsis. La creencia expuesta en el libro de Daniel está presente y con mayor detalle en el primer libro de Enoc. Y voy a leer en la versión del hebraísta español Alejandro Diez Mache. Primera de Enoc, capítulo 46, versículos 1 al 5. Dice el texto: Allí vi al que posee el principio de días, cuya cabeza blanca como la lana, y con él vi a otro cuyo rostro es como de apariencia humana, mas lleno de gracia, como uno de los santos ángeles. Pregunté a uno de los santos ángeles que iba conmigo y me mostraba todos los secretos acerca de aquel Hijo del Hombre. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y por qué iba con el principio de días? Me respondió así: Este es el Hijo del Hombre, de quien era la justicia y la justicia moraba con él. Él revelará todos los tesoros de lo oculto, pues el Señor de los Espíritus lo ha elegido, y es aquel cuya suerte es superior a todos, eternamente por su rectitud ante el Señor de los Espíritus. Este Hijo de Hombre que has visto levantará a los reyes y poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus asientos. Aflojará las bridas de los poderosos y destrozará los dientes de los pecadores. Echará a los reyes de sus tronos y reinos, porque no le exaltan ni alaban, ni dan gracias porque se les ha dado el reino. El principio de días es la misma deidad mencionada en Daniel 7 como el anciano de días, y son epítetos o títulos de la divinidad principal o mayor, mientras que el Hijo de Hombre se refiere a una deidad menor, sujeta a la deidad superior y con poderes igual de extraordinarios, tanto de elección como de revelación, de justicia y de juicio, como aparece en el texto. Muy bien, después de esta presentación introductoria, veamos al sujeto de nuestro estudio, a Jesús el Galileo, en permanente ascenso hacia el altar del Panteón de Roma. Mateo capítulo 16, versículos 13 y 17, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El evangelista pone a Jesús a hacer un sondeo de opinión entre sus apóstoles. Primero lo que la gente dice que es el Hijo del Hombre. Y al no oír la respuesta deseada, entonces formuló la misma pregunta a sus apóstoles. Pedro se adelantó y respondió diciendo que él era el Hijo del Hombre, que él es el Cristo o Mesías, el Hijo de Dios. El autor del relato hace que Jesús confirme la respuesta y que con entusiasmo alabe a Pedro por su acertada descripción, pero aclarando que no es una mera opinión de Pedro, sino una revelación sobrenatural efectuada por el Padre de Jesús, el anciano de días. Pero aquí tenemos un problema, porque el Hijo del Hombre de Daniel y Enoc es un ser divino y no un Mesías. Es una deidad y no el Cristo. Tampoco es un curandero itinerante, sino un Dios que gobierna. No es un predicador, sino un juez. No es un sedicioso, sino un Dios a quien le fue dado dominio, gloria y reino. En síntesis, Jesús el Galileo no es el Hijo del Hombre. De cualquier manera, sigamos leyendo a Mateo, sabiendo que su escrito ya es una herejía. Mateo capítulo 9, versículos 6 al 8 dice:
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces Jesús al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. No olvide que la misión de Jesús fue liberar a su pueblo de los romanos y que por ese delito fue ejecutado. Pero el escritor nos presenta al Galileo perdonando pecados, una función que solo le corresponde al Dios Yahvé, pero que él lo hace para demostrar que es el Hijo del Hombre, una deidad menor que Yahvé, pero con la misma autoridad. Por tanto, así como el Dios Padre le reveló a Pedro y se enteraron del secreto todos sus apóstoles, así también el Galileo pasó a revelar a sus seguidores los atributos divinos que posee como el Hijo del Hombre. Y como prueba, perdonó y sanó al paralítico. Pero la reacción de la gente contradice la afirmación de Jesús, porque la gente se maravilló y glorificó a Dios, porque había dado tal potestad a los hombres. Note que no dice al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios, o en todo caso a este hombre, a Jesús el Galileo. La afirmación de que Dios había dado tal potestad a los hombres indica que Jesús no era el único curandero de la zona, sino que había muchos otros cumpliendo la función sanadora. Y según el texto, gracias al poder que le fue otorgado por el Dios judaíta. Ya en otro contexto, Jesús anticipa su glorioso retorno del más allá, después de ser ejecutado, lógicamente, y brinda a sus seguidores la siguiente instrucción. Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Jesús, en su carácter de Hijo de Hombre, aseguró que su retorno sería muy rápido, que cuando sus seguidores sean perseguidos por su causa, huyan a otra ciudad, porque no habrá ningún Dios y ningún ángel que les proteja durante su ausencia. Y en ese operativo de sálvese quien pueda, o patitas pa' que te quiero, o a correr se ha dicho, el Hijo del Hombre le anima a su gente asegurándoles que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel, porque volverá antes de que se acabe la corrida de sus discípulos en el maratón por la vida. Pero el Hijo del Hombre se equivocó, porque después del año 70, el pueblo hebreo fue perseguido por todo el mundo, una huida que duró 2 milenios hasta el año 1948. Y como si no bastase, el Hijo del Hombre también se equivocó sobre su pronto regreso, y todos los que confiaron en su promesa murieron con la esperanza de su venida en esa generación, antes de que termine el maratón por la vida. Pero la culpa no es de Jesús, sino de los que escribieron en su nombre, de aquellos que le vistieron con un ropaje divino, le hicieron decir cosas que un subversivo nunca diría, y le pusieron a hacer cosas que un sedicioso nunca lo haría. Otro ejemplo está en Mateo 16, del capítulo 16, versículo 28. Dice allí Jesús: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. No gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El Hijo del Hombre avisó a sus seguidores que serían perseguidos, pero por poco tiempo, y les garantizó que algunos de los que le estaban escuchando no morirían, sino que verían al Hijo del Hombre viniendo con toda pompa como el Rey de Israel para instalar su reino. Lamentablemente Jesús se equivocó de nuevo y empleó el verbo equivocar como un eufemismo para no decir que Jesús mintió o que los escritores le hicieron mentiroso. En este sentido, el Hijo del Hombre también les calentó la cabeza a sus discípulos. Juan capítulo 1, versículo 51 dice Jesús, y le dijo: de cierto os digo,
que de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ninguno de sus apóstoles vio la escena anunciada por el Hijo del Hombre. Nadie testificó de la constante actividad angelical en torno al Galileo. Además, el autor de este relato tomó la narrativa del sueño del patriarca Jacob, la adaptó y puso en la boca del Hijo del Hombre. La fuente del redactor es Génesis capítulo 28, versículo 12. Dice allí, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Parafraseando al legendario rey Salomón, en materia de religión no hay nada nuevo bajo el sol. Después de su arresto, con la misma idea alucinante, el Hijo del Hombre también desafió a la élite sacerdotal judaíta. Mateo capítulo 26, versículos 64 y 65. Allí dice cuanto sigue. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Según los evangelios, ni los sacerdotes ni el sumo sacerdote vieron la escena descrita por el Galileo preso. Y en este relato vemos que los religiosos no se tragaron el cuento, porque el sumo sacerdote se encendió en ira delante del presuntuoso profeta y ante la confesión de arrogarse el título divino del Hijo del Hombre, dio su veredicto. Jesús es un blasfemo. Muy bien, ya examinamos al Hijo del Hombre ante sus apóstoles y ante las autoridades religiosas. Solo nos falta ante su pueblo y es el siguiente. Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice allí Jesús, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El Hijo del Hombre, al parecer, estaba harto de que nadie le creyera y decidió amenazar a los que se avergonzaban de su persona y a los que no querían repetir sus declaraciones. El Galileo decidió pagar a ambos grupos con la misma moneda, asegurándoles que, a su regreso, él también se avergonzaría de ellos y les hará un vacío con su comitiva celestial. Resulta incoherente que el Hijo del Hombre tilde a la gente de adúltero y pecador, siendo el Galileo un blasfemo desenmascarado por el sumo sacerdote, y cuya actitud desafiante con promesas alucinantes lo define mejor como un enajenado antes que como un ser divinizado. Finalmente, y en otro momento, Mateo le hace hablar como manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 13, versículos 37 y 38, respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Por todo lo examinado, para el Hijo del Hombre que aquí es presentado como sembrador, la buena semilla constituye la amenaza, la mentira, la blasfemia, el preconcepto, el odio, la arrogancia, la falsa esperanza, el charlatanismo religioso, etc. Sorprendentemente, este sembrador de semillas malignas fue transformado en una deidad, en el Hijo del Hombre, en el Dios que ocupa el trono menor al lado de la deidad superior, a la diestra del Padre. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del escritor, orador y político romano, Cicerón. No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.